Muy buenas noches, bienvenidos al Ateneo Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires. Les damos la bienvenida. Le pedimos a todos encarecidamente que apaguen sus celulares. Esto no es un pedido, es casi una amenaza, porque el conferencista se distrae cuando suena un celular y no es bueno. Así que bueno, les voy a pedir eso, que apaguen o silencio, en el mejor de los casos, los celulares. Bueno, hoy tenemos la conferencia de Moira Haynes, cuando la pintura se volvió moderna, el impresionismo, los avances tecnológicos y la vida parisina a fines del siglo XIX y su impacto en el siglo XX. Moira es docente y artista visual con una trayectoria de más de 15 años, liderando la innovación educativa en el ámbito del arte y la tecnología. Es profesora nacional de Bellas Artes, egresada del Instituto Santa Ana y con posgrados en Humanidades Ambientales por la UNTREF. Certificaciones internacionales en Harvard, Cambridge y el Bachillerato Internacional. Desde el año 2008 se desempeña como coordinadora del Departamento de Arte, Diseño y TIC en el Belgrano Day School. Es el Colegio Belgrano Day School. Su práctica docente destaca por un enfoque pedagógico innovador que conecta el pensamiento crítico con la expresión artística, utilizando metodologías dinámicas para que los estudiantes construyan sentido a través de sus procesos. Además, lidera alianzas artísticas internacionales en países como India y China. Comparte activamente su experiencia como mentora, conferencista en espacios de la Universidad de Palermo y a través de sus propias exposiciones individuales y colectivas, y les voy a pedir que la recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias, bienvenidos a los que están también conectados. Bueno, la idea es desandar un poco el camino del arte y hacer pie un poco en lo que es el impresionismo. Me gusta pensar el arte como un espacio y un tiempo interconectado donde suceden un montón de contextos en simultáneo y que los artistas logran de alguna manera vivenciar y ponerle cuerpo justamente a esa experiencia que logran plasmarla a través de la pintura. Bien. Bueno, si hablamos del impresionismo, hablamos de Francia, y el lugar más importante donde esto sucede es justamente París. Esta ciudad que luego de la primera revolución industrial tiene cambios, innovaciones tecnológicas, va a aparecer el ferrocarril, la ciudad se va a reestructurar, que después lo vamos a ver, como Napoleón III le pide al barón Haussmann que justamente rediseñe esta París del medieval. Entonces empiezan a suceder un montón de cuestiones que tienen un impacto muy fuerte en esta concepción del mundo de este grupo de artistas. Un grupo de artistas que es heterogéneo, que si bien no escriben un manifiesto, sí tienen ideales en común que lo vamos a ver a lo largo de su obra, con particularidades, pero todos buscaban tener una relación honesta con la naturaleza y con la realidad. La fotografía va a ser un avance importantísimo porque eso va a hacer que la mirada cambie absolutamente. La pregunta de si ahora que se inventó la máquina, o sea, yo como pintor, como artista, ¿qué voy a estar reproduciendo? ¿Cuál es el rol del arte frente a este aparatito que ahora puede justamente reproducir la realidad? Innovaciones en cuanto a los materiales, porque si no fuera por el invento del pomo de pintura, seguramente ir a pintar al aire libre habría sido un problemón. La influencia de toda la corriente japonista, ¿no? El japonismo, que es un movimiento en sí, que sucede después de una apertura en el comercio y empiezan a
a llegar artículos y productos a Europa, y a ellos les llama mucho la atención. La vida en los cafés, la noche, el tiempo libre, van a ser todas situaciones muy importantes. Entonces, vamos a ver ahora la antesala, porque no es que un día se levantaron, sino, bueno, cuáles son los vínculos, ¿no? Esta filiación que hay de estos personajes que emplean justamente o tratan de justamente usar su arte para poder vincularse. Bien, romanticismo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o interrumpirme, bienvenido, podemos ir charlando. Romanticismo, todos más o menos ubicamos, sobre todo la obra de Delacroix, donde vemos que la mancha de color es la que empieza justamente a captar un poco la atención de este grupo. ¿Por qué? Porque frente a lo académico o lo riguroso del arte en esa época, ellos encuentran que dentro de lo fructífero del romanticismo, ellos encuentran un eco o una manera de empezar a comprender desde otro lugar. Lo mismo va a suceder con Goya, pintor español, que en esta obra es muy interesante cómo está planteado justamente el corte entre las fuerzas, que uno ya sabe qué es lo que le va a suceder al personaje, ¿verdad? Frente a ese cubo de luz, ¿no? Que es el mundo de las ideas, que es lo que el cambio, lo que está por venir, como ilumina al personaje principal, el resto está en sombra y por el fondo se ve una ciudad completamente oscura. Entonces, como ese cubo también simboliza las ideas del momento. Bueno, ni hablar del romanticismo inglés, con Turner y con Constable, van a ser también artistas que ellos van a tomar justamente por la luz y cómo de golpe esta realidad comienza a batirse de alguna manera, ¿no? O sea, ese fondo, esta figura que uno, en lo particular con Turner, uno identifica que hay un barco, pero sin embargo la naturaleza hace su trabajo y pone de patas para arriba un poco el mundo. Y por supuesto el neoclásico. ¿Por qué la dejé hacia el final? Porque una de las ideas principales del impresionismo va a ser romper con el dibujo académico. Uno entiende que cuando uno traza una línea, automáticamente está separando la figura del fondo. Está haciendo un recorte. Entonces, este dibujo, más allá de la precisión anatómica y el estudio de demás cuestiones, lo que va a hacer es separar. Y ellos van a estar en contra de esa separación. Van a hacer todo lo posible por justamente aunar y traer la figura al fondo, como un todo. Bien, entonces, comienzan ellos a plantearse justamente que seguir lo académico ya no era un hecho contemporáneo, no respondía a la realidad frente a todo lo que estaba sucediendo, a cómo ellos se sentían. Entonces, tenían muy en claro que repetir hechos históricos o volver sobre el estudio anatómico o retratar escenas de guerra no era lo que estaba sucediendo en ese momento. Piensen, hacia mediados del siglo XIX. Es ahí que ellos emprenden estas búsquedas. Entonces, vamos a ver en este trabajo de Morisot justamente cómo la línea se empieza a integrar, se borronea y pasa a ser fondo. Y como el fondo pasa a ser figura. Entonces el trazo va a ser utilizado para ubicarse en el plano, pero no para definir. Entonces, la contracara va a ser justamente de Angre, ¿no? La odalisca, que también tiene sentido con la imagen anterior de la bañista, donde el recorte es absoluto. Bien, ese recorte y esa división, ellos la quieren traer
a un lugar común. Bien, entonces, ellos se preguntan desde qué lugar pueden empezar a trazar justamente este camino. O sea, ¿por qué? Porque el sistema de valores corresponde a una época particular y ellos quieren poner su experiencia ante todo. Ahora bien, romanticismo, neoclásico, neoclásico, romanticismo. Surge en un grupito de artistas que se llama la Escuela de Barbizon. Ellos iban a bailar, iba a decir. También puede ser. Ellos iban a pintar al bosque de Fontainebleau. Fontainebleau. Les debo el francés, y bien, vemos todavía que este grupo está ligado aún todavía a esta temática bastante romantizada o poética, incluso lo vamos a ver ahora con los cielos y el paisaje, que tiene un dejo aún de el romanticismo. Entonces, vemos ahí en la obra de Rousseau como con esa paleta además de ocres amarillentos, ¿no? Cómo hay una búsqueda o sí, este sentimiento como muy puesto dentro de la naturaleza, como si se reconocieran dentro de eso. Luego vendrá el realismo, donde las búsquedas van a estar muy vinculadas a la moral, a lo que está bien. Y lo vamos a ver en la obra, voy a pasar, lo vamos a ver en la obra de Corot. Vamos a empezar a notar que siempre hay uno o dos personajes, que la naturaleza no es eso inmenso que está por fuera de la concepción del mundo, sino que es la humanidad que también forma parte, está junto a. Courbet va a retratar o a representar este momento casual, ¿sí? Donde es el hombre, el campesino, el hombre que trabaja, que simplemente se toma un descanso o que está... No sé, reloj. No lo pudimos apagar. Que termina su oficio o está ahí en una conversación y es ese instante donde sucede algo. Este intercambio entre personas que están inmersos dentro de una atmósfera natural. Lo vemos también en Millet, y suena la campanada. Esta obra es re interesante porque él representa el momento justo donde suenan las campanas de la iglesia, porque se ve allá a lo lejos en la línea horizonte, se ve una torrecilla. Y si bien él dice que no es una obra religiosa, sí le recuerda a su infancia cuando sonaban las campanadas, o sea, cuando sonaban las campanas de la iglesia, del momento del rezo. Entonces aquí se ve a la pareja en sintonía justamente con todo ese momento. Las espigadoras. También vuelve al trabajo de la tierra, a estas mujeres, estos hombres que frente al avance tecnológico con las fábricas y todo lo que eso implica, él trata de alguna manera de rescatar este trabajo en la tierra, a diferencia de lo que supone o presupone la fábrica y el ritmo y demás cuestiones. Entonces, es vincularse y es conectarse desde otro lugar. Hay un dato curioso que es que las mujeres están encorvadas, o sea, están agachadas buscando, recogiendo, y tiene como un espejo en el paisaje, allá hacia el final, que también están los tres montículos, ¿no? Como esta reiteración de son parte de, no hay un corte, ¿no? Es la mujer que se agacha, que busca, como lo hace la naturaleza, ¿no? Este espejo sigue estando presente. Bien, hasta acá se entiende como los antecedentes, este zaguán, vamos a decirle, antes de entrar justamente por el pasillo. Bien, entonces, de este sentimiento
hacia la naturaleza, el motivo, como forma también de conocimiento, va a empezar a suceder en este grupo de artistas que van a confiar y van a poner la mente justamente en aquello que realmente se observa, la vista, lo que se ve. Entonces, frente a la primera obra, que es de Corot, la transición, que es de Pissarro, y la última, que corresponde a Monet, vemos como este contenido de el qué pinto al cómo pinto va a empezar a marcar el ritmo de estos artistas. Entonces, siempre van a poner por delante la experiencia del cuerpo que pisa la tierra, que es parte de, y que se instala ahí por horas, por días, por semanas, porque la producción de estos artistas es enorme. Incluso hay obra que es seriada, después lo vamos a ver con Monet. Monet tiene, por lo bajo, debe tener 30 obras de la fachada de la Catedral de Chartres, o sea, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, con lluvia, con niebla, con nieve. Y eso era lo que ellos realmente los apasionaba, la luz, el fenómeno, la atmósfera, cómo cambia. Bien, entonces, por un lado, incluso fíjense cómo hasta la paleta de color cambia abruptamente. Entonces, tenemos una paleta de color que es mucho más amarronada, en ocres, amarillentos, tierras, con blanco, sobre todo acá en el realismo lo vemos, cómo se empieza a iluminar un poco esta situación de el poder salir al exterior a pintar, frente a este estímulo luminoso que es el que propone realmente el impresionismo, con el uso del color complementario o el contraste simultáneo, que es la paleta favorita de ellos. Bien, entonces, para hacer un breve repaso, porque si yo hablo de urdimbre cromática o hablo de color complementario, está bueno por ahí decir de qué se trata. Tres primarios, ¿no es cierto? Rojo, amarillo y azul. Bien, las mezclas de los mismos forman los secundarios, es decir, el naranja, el verde y el violeta. Ahora, aquellos colores que están opuestos en el círculo cromático son complementarios, porque uno, por ejemplo, el violeta es el complementario del amarillo. ¿Por qué? Porque el violeta está formado por rojo y azul, y el primario que está faltando para que estén los tres presentes es el amarillo. Entonces, al estar los tres, se da este equilibrio o esta armonía en el color. Y repasar un poco cuáles son los elementos del arte, porque si hablamos de la forma que va a cambiar en el impresionismo, y si hablamos de esta línea que se diluye frente a esta atmósfera que ellos quieren trabajar, tenemos que poder saber que el valor, la textura, la composición, el plano, forman parte también. Sin estos 7 elementos no se sostiene una obra de arte y están siempre presentes. Siempre presentes. Bien, entonces, esto de que el color toma un rol importante es novedoso. ¿Por qué? Porque ellos descubren que la sombra no es negra, que la sombra es coloreada, es una luz coloreada opuesta al color propio del objeto. Entonces es revolucionario para ellos. De ahí estas ganas tremendas de realmente poder estar al aire libre para percibir y darse cuenta que la sombra de un ombú o de un árbol no es negra, no es gris, como sí sucede si uno está por ahí en un interior, la luz es completamente distinta, entonces los colores siempre están influenciados entre sí. Entonces, poder darse cuenta que la sombra corresponde más a un verde oscuro, a un verde intenso, es novedoso para ellos. Entonces, los complementarios, más blanco. Cuando yo le agrego blanco, pierde saturación el color, es decir, que se desatura, pierde la vibración y la intensidad propia del color,
y obtengo otras tonalidades. Valor, porque el color mezclado con blanco o con negro se llama valor, porque corresponde a la luz o a la oscuridad que uno le da. También puedo mezclar color con color, pero en este caso ellos usaban el blanco, porque el negro decían que no lo querían usar bajo ningún concepto. Bien, este grupo de artistas heterogéneo, entran y salen, van y vienen, no eran aceptados por la academia. A tal punto que estaba el salón de los rechazados, ¿no? Frente a los cuadros que terminaban de pintar los artistas, que curiosamente la palabra vernissage viene de esa última capa de barniz que le daban a la obra. Como necesitaban que se seque, se juntaban a charlar. Hoy uno va a un vernissage, una muestra, y pasan cositas para comer y uno está ahí charlando. Pero el motivo real era ese. Mientras que se secaba esta capa de barniz, gracias, bueno, mientras que esperaban, de ahí viene la palabra. Bueno, y ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a exponer nosotros, y de ahí que nace el primer salón independiente de artistas. ¿Dónde van a exponer ellos? Van a exponer en este edificio que pertenecía a la familia de Nadar. Nadar era un fotógrafo, periodista, que les presta lugar y ellos fascinados. Y lo grandioso es que dicen, vamos a exponer de noche, ¿no? O sea, para que justamente pueda venir más gente. Este grupo de artistas es el que se suma justamente a este grupo muy, muy grande. Bien, Monet. Este es el cuadro que da nombre al movimiento. Un crítico que fue a la galería, al edificio de Nadar, a este encuentro, ve este cuadro colgado, lee la palabra impresión y de ahí se toma justamente este nombre, como una crítica, porque para los entendidos esto era un horror. Inacabado, desprolijo, esas pinceladas que no se entienden, ¿dónde está el horizonte? ¿Dónde está el dibujo? ¿Qué pasó? Entonces, mejor para ellos, porque, o sea, ellos estaban como contentos en ese sentido, porque estaban buscando una verdad diferente. Así que este es el cuadro responsable de impresionismo. Bien, entonces, nuevas formas de observar la luz. Y de ahí, esto de impresión, esto de imprimir, lleva sí o sí el ejercicio de aquello que está ahí, por fuera de mí, ¿no? Y que produce una impresión en mí. Mi vista capta eso y yo lo plasmo. Va a ser muy distinto a lo que va a venir después, en el siglo XX, que es el expresionismo, que es el movimiento contrario. Es desde el sujeto hacia afuera, expresa de manera subjetiva el arte. El impresionista quería ser muy fiel a aquello que observaba. Vemos, por supuesto, como el uso del color, la mancha, la no definición y el borramiento absoluto de la línea de contorno está presente. Ellos querían eso, disfrutaban, lo percibían de esa manera. El primer cuadro está en el Museo de Bellas Artes, que para los que tiene una colección hermosa, bella. El Bellas Artes de impresionismo, dicen que sí. Y es enorme el cuadro. Está en una habitación, en una sala, no recuerdo porque a veces lo van cambiando, pero está al fondo y está ella iluminada con una fuerza. Vemos, obviamente, ¿no? Como una cosita ahí del realismo. Vemos cierta conexión todavía con el romanticismo, pero hay una disolución o situación de mancha que empieza a aparecer, que termina de afianzarse justamente con el almuerzo sobre la hierba. Bien, entonces, la fotografía.
El ferrocarril va a proponer un nuevo ritmo en la vida. O sea, la velocidad, el concepto de velocidad, también lo van a imprimir ellos en la pincelada. Está todo íntimamente relacionado. Por eso está bueno pensar en que no es todo tan lineal, sino que siempre hay cruces de situaciones y de contextos que van haciendo de este movimiento. Entonces, hay una coherencia, si se quiere, con este espíritu que ellos expresan. Entonces, la velocidad también provoca que la mancha sea borrosa, que quede como sin definir. El japonismo, los galeristas. Ahora va a comenzar a surgir un nuevo grupo de comerciantes que van a estar en relación directa con el artista. El más conocido de todos es Theo, el hermano de Van Gogh. Si bien él no es impresionista, es post-impresionista, pero bueno, él se va a dedicar también un poco a acompañarlo. Y como les dije, el tubo metálico, los pigmentos sintéticos y los pinceles chatos, aunque les parezca una pavada, en ese momento inventan la arandela de metal. Lo que hace es que, justamente, o sea, lo pasan por el pincel, lo aplanan y de esa manera el pelo queda plano. Si no, esa pincelada no hubiese podido existir. Previamente, los colores para poder ir a pintar afuera los metían adentro de la vejiga de cerdo. Es decir, preparaban el pigmento, bien, quiero salir a pintar, ¿qué hago? Bueno, no sé cómo, iban, le daban una vejiguita de cerdo, metían ahí y eso más o menos aguantaba. Ahora, con la invención del pomo, cambió, y sobre todo, un pomo con tapa, para que no se seque. Pero bien, esa es un poco la situación de ellos. El caballete pequeño también es otra de las innovaciones y de las tecnologías que empiezan a surgir. Entonces, inmediatez, rapidez, sin retoque, yuxtaposición. Yuxtaponer es uno al lado del otro. ¿Para qué? Para armar esta trama, esta urdimbre de pinceladas, de color. La transparencia de la atmósfera, las notas de color, evitar el negro y acá desterrar absolutamente el color local. Es decir, a partir de este momento, el árbol ocre o marrón y verde, déjame dudar. ¿Por qué? Porque no es un objeto hermético, sino que está atravesado por aire, por luz, viento y va cambiando constantemente. Entonces, verde, vamos a ver. Bien. Los primeros trabajos que justamente traen este mundo agitado, veloz, el tren que aparece. Entonces, para ellos, si lo fenomenológico y la atmósfera le llamaba la atención de una manera tremenda, porque la luz cambiaba constantemente, el humo del tren va a ser fantástico. El humo del tren, las estaciones de tren que también empiezan a surgir en este momento, ¿no? Porque uno de los pedidos también que Napoleón le hizo a Haussmann fue, bueno, rediseñemos la ciudad, tiremos abajo un montón de pueblitos cercanos. De hecho, Montmartre, que es donde ellos van a estar principalmente, recién se añade a París en 1860, perdón. O sea que ni siquiera, porque era un pueblito rural, en la colina, con los molinos de viento. Bien, todo eso se reestructura a pedido de Napoleón. ¿Por qué? Porque querían una ciudad un poco más actual y sobre todo el surgimiento de estos grandes boulevards, lo que buscaba era tener una avenida muy ancha o para tener una función militar, en el sentido de que si las calles son todas laberínticas de trazados anteriores, frente a una recta que yo veo y es amplia, poder avanzar hacia el enemigo o si el enemigo viene hacia mí, tranquilamente se puede dar. Entonces, es un poco y un poco. Bien, Manet con su niña, o sea, su mujer y su niña,
frente a esto, ¿no? Frente al humo del tren que está partiendo o está llegando, los puentes. El puente de hierro también va a ser novedoso para la época. Los impresionistas estaban interesados y fascinados por todo. Desde una gallina, un limón, hasta... todo era motivo de exploración. Toda superficie donde impactara la luz, ellos estaban fascinados. Por supuesto que da cuenta de la vestimenta, ¿no? La moda, que también empieza a surgir a mediados del siglo XIX, ni hablar ya a principios del XX, la vida nocturna, los sombreros. Bien, no sé si se llega a ver, porque no había imágenes de buena resolución para poner el cambio, digamos, de la traza urbana en París. Pero bien, o sea, ahí se puede ver una gran línea horizontal que lo que hace es tirar abajo la traza medieval que estaba ahí en la ciudad. Bien, este artista Caillebotte va a tener una mirada muy particular frente a esta ciudad, el ritmo, el adoquín húmedo, donde la luz impacta de otra manera. Está lloviendo, uno dice, qué bajón. No, fantástico. Los colores se perciben de otra forma. Los puentes, como yo les dije, él tiene una serie de trabajos con los puentes. Y notarán, sobre todo en la imagen que está a la izquierda, que hay un recorte, que después lo vamos a retomar con la fotografía. Porque ahora tienen la urgencia de querer tomar partes de este mundo, no la imagen completa, ¿sí? Que viene del Renacimiento, donde uno, toma, te lo doy enterito, no hay nada acá por descubrir. Acá se corta, y esto es novedoso, es contemporáneo, es moderno. Bien, las exposiciones universales que se suceden a lo largo del siglo XIX, ese circulito muestra el pabellón argentino. Tampoco había muchas imágenes, imagínense, pero era enorme. Tristemente ese pabellón se desarmó porque lo innovador del hierro y del vidrio, que lo tomaron de un inglés arquitecto llamado Paxton, que de hecho creo que el Ministerio de la Construcción, lo que está en el Botánico, se me fue el nombre, está inspirado también en el señor Paxton. Lo que tenía era que era desarmable, montable, lo podías llevar, lo armo, lo desarmo, y de hecho llegó a Argentina después acá, terminó siendo algo de Bellas Artes, no sé, y después pasó otra cosa y se terminó perdiendo. Tremenda pieza arquitectónica. Pero bueno, la Torre Eiffel, que también, polémica obra, ¿no? Que en el momento no había un parisino que dijera, wow. Producto de estas exposiciones donde los países se reunían y mostraban su mejor versión. De eso se trataba. Bien, otro tema, al no hacer pinturas históricas, religiosas, mitológicas y empezar a representar lo cotidiano, los tamaños cambiaron absolutamente. Entonces, de grandes obras de 2 metros por 3 metros, pasaron a tener pequeñas, que además, o sea, tiene sentido con el caballete que se podían llevar, ¿no? A pintar al aire libre, o sea, es un tema de tamaño, de comodidad. Entonces, empiezan a surgir los departamentos, nada de mansiones. Bueno, el pequeño cuadrito de Monet para la pared de casa. Bueno, los rituales, esto que yo les decía, la vida al aire libre, lo rural, lo urbano, esa contradicción, pero que a ellos les interesaba tanto, y también la vida nocturna, los cafés, los prostíbulos, el cabaret, cancán, o sea, todo era para ellos un mundo completamente diferente porque habían encontrado la manera de poder sentirlo, vivirlo y representarlo.
Esta obra es muy conocida, de Manet, donde ven que la figura está más sugerida por un contraste o por un trabajo de la pincelada y del color que por la definición de una línea. Y este juego de la luz y del espejo, ¿no? Con el detalle de las bebidas, el rostro de ella. Bien. Entonces, estos lugares de encuentro son también importantes, porque ahí conversaban, ahí se ponían de acuerdo, ahí decidían para dónde iban a ir, porque no era solamente París. En los alrededores del Sena, a orillas del río, cada uno tenía como su lugar. Ni hablar de Monet, que después termina su vida en Giverny, donde hoy por hoy su casa es museo y es hermosa, bellísima. No fui, no tengo la... Pero donde él hizo este estanque con este puente japonés, fascinado justamente por la naturaleza y la luz. Bueno, otra representación de Degas, Toulouse-Lautrec, que yo lo puse más que nada para tener una imagen de estos espacios urbanos donde la vida también se da de otra manera. Pero él no es impresionista, él es post-impresionista. Y después voy a decir por qué. Degas va a ser el padre del... Hay otros, un poquito Daumier también, pero se lo considera un poco el padre del diseño gráfico, del afiche publicitario. Perdón, dije Degas. No, sí, gracias, te entendí. quedé, Yo también me quedé quedé como- pensando. Sí. No, Toulouse-Lautrec, exactamente. Bueno, esto que yo les decía de los sombreros, infinidad de obra de los sombreros de las mujeres, de las mujeres peinándose. Hay un montón de escenas cotidianas, íntimas, o sea, de interior, donde también se busca plasmar y jugar con la luz. Y fíjense ustedes acá cómo compositivamente está planteado desde otro lugar. Uno podría decir, frente a una obra simétrica, ¿no? O sea, acá hay una asimetría que se busca. ¿A qué me refiero? Que la figura principal, no hay una derecha y una izquierda, que las dos partes son exactamente iguales si yo miro de un lado del otro. Acá el sector derecho es diferente al sector izquierdo. No hay una figura central. Lo central de esta obra es el piso. Es el piso que articula el movimiento de estas figuras que están libremente danzando. Incluso hay una sombra que está apenitas deslizada sobre los tablones de madera. Bueno, Pissarro, otro gran pintor, con una producción enorme de obras. Esta es la más extrema, si se quiere, de sus vistas de los boulevards, un día de lluvia, con esta pincelada que uno ve claramente cómo se va formando, ¿no?, esta urdimbre de colores. Porque el color complementario, acá, y la mezcla, que es el azul y el naranja, funciona bárbaro. No hay negro para la sombra. Es la mezcla, en mayor o menor medida, del naranja con el azul. Obtengo los ocres. Son esos ocres que me van a ayudar a mí a dar la idea de volumen. Y lo mismo va a suceder con las otras parejas de complementarios. Más blanco. Bien. Infinitas vistas. Yo no sé en qué momento, pero vastísima cantidad de obra de él. Arriba, ¿no? Arriba, o sea, en un balcón, sobre, no sé, tiene distintas perspectivas, lo cual también es muy interesante. Lo rural, ¿no? Salir de la ciudad y trasladarse a un pueblito cercano también es motivo para pintar. Y sucede también lo mismo, esto del recorte. No me está pintando la escena del mercado, sino que simplemente le está mirando particularidades.
de Ga, ahora sí, con los caballos. Toulouse-Lautrec también tiene una serie de caballos, pero me gustó más la de Ga. Bien. Sisley, capaz que puede ser también inglés, porque estábamos hablando de... Me dijo que había un impresionista irlandés y yo le dije que no, yo no sabía, pero ahí empezó la conversación. Bien, el agua los va a convocar, la nieve, la niebla, el atardecer, el amanecer, el agua con esos reflejos, el movimiento. Si ellos están buscando los cambios fugaces en la atmósfera, imagínense el agua, ¿no? Y tenían que ser rápidos. Y no les importaba que quedara un manchón. Era lo que ellos estaban buscando. Porque para algo más perfecto o académico, estaba el salón justamente de Bellas Artes. Bien. La nieve, como bien les decía. Bueno, y esta maravilla de la fachada de la Catedral de Rouen que Monet pinta, yo puse 4, pero sepan que son más de 30, donde claramente vemos como el color ya es materia. Hay algo en ese aire, sobre todo donde se desdibuja y pasa a ser un todo. Renoir, esto de estar caminando, charlando, jugando, comiendo, bailando, siempre la acción. Es ese momento como quien saca, no sé, una Polaroid, es justo está bailando y está justo con el vestido así. O justo se le cayó el sombrero, no es un problema. Vamos a pintarlo con el sombrero que se cayó. No vamos a buscar la escena perfecta, sino lo cotidiano, lo humano. Bueno, bellísima. Sobre todo porque hay algo muy curioso en Renoir, que lo vamos a ver en la próxima obra. Ahí está lo del sombrero, la flor. Es cómo uno percibe la sombra a través del follaje. Cómo impacta la luz en la vestimenta. Bueno, ahí también lo vemos con Monet y la mujer con el paraguas. Acá. Fíjense la cantidad de manchas que hay. Manchas, zonas no definidas. Esa búsqueda rápida del momento. Uno podría decir, está manchado, ¿qué pasa? Que el vestido no se ve como, si es de X género, se tiene que poder percibir. No, está todo manchado, salpicado. ¿Por qué? Porque es la luz que pasa por el follaje de los árboles. Y en ese bajar hacia la ropa, deja estas notas de color. Entonces es muy interesante desde ese lugar ver cómo se construye una pintura. No desde lo perfecto, sino que justamente desde lo atmosférico. También lo vemos acá, pero menos, sobre todo en el otro, de Renoir. No sé cómo estoy de tiempo. Voy a apurar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Me llama la atención que salgo ahí que había hombres, son más mujeres. ¿Pintaban más mujeres que varones? Puede ser, porque había una mirada también de, lo vamos a ver, es muy común que la mujer además retrate a la mujer, lo vamos a ver en Cassatt y lo vamos a ver en Morisot, pero en el tiempo libre era la familia. Entonces, la presencia de la mujer con los niños o la mujer recolectando tal o cual cosa, formaba parte de ese círculo. Además de que es más interesante la forma femenina que la masculina. Bien, el agua, esto que les decía, el desdibujamiento, la cosa movida, hay como una sensación de frescura, ¿viste? Te da como, si toco me mojo. Una búsqueda muy interesante respecto de cómo solucionan, porque hay que estar en el momento. Y el agua y los caballos o los perros, organismos que se mueven es lo más difícil para retratar, porque el modelo vivo posando está quietito, pero como tenés la situación del movimiento es diferente. Bien, otro del agua, la playa, las salidas, los paseos.
el interior, ¿no? De lo que sucede puertas adentro, esto de la maternidad, del estar leyendo con los chicos, bañándolos, cepillándolos, dándole la comida, amamantando, se da muchísimo. El juego, un poco más de estas imágenes que también, el juego, las cartas, los que tocan instrumentos, ¿no? También están representados. Lautrec ahí, en la intimidad. Entonces, se empieza a generar esto. Ya estamos ahí, como atravesándolo para poder meterlo dentro de esta otra pata importante que tiene, que es la fotografía. La fotografía hasta el día de hoy, o sea, cambió por completo la forma de percibir la realidad. Entonces, el encuadre fotográfico, que yo quiera sacarle una foto al señor Otero, pero voy a sacar solamente a los cordones, es una decisión mía. ¿Sí? No te voy a retratar entero, voy a retratar esa parte. Entonces, eso llevado a la práctica es, listo, estoy en tal o cual lugar, voy a esto otro, como pedacitos, que después terminan conformando un todo. Pero el recorte es algo muy interesante que pasa en la obra de todos, ¿no? O sea, le cortaron las piernas, el bote no está entero. Sin embargo, hay una expresividad en el uso del color y en la proximidad, ¿no? Que es el lente, yo te miro, que es muy fuerte, igual que el otro. El hombre a la mitad, Caillebotte dejó el hombre a la mitad. Bueno, Degas es el rey del recorte con sus bailarinas. Hay dos obras muy, muy lindas acá en el Bellas Artes de Tissa de él que son para sentarse y mirarlas porque son fantásticas. Estas dos obras son en Tissa, no son las de Bellas Artes, pero él trabaja también en Tissa, pastel Tissa. Bueno, influencia de Japón, llegan estas estampas japonesas y ellos se sienten sumamente atraídos. En el caso de Cassatt, ella graba, es decir, la disciplina del grabado, ella como que la reproduce de alguna manera. Pero este recorte, en el sentido no del recorte de la primer banista que vimos, pero sí del recorte como elemento que me va a dar la idea de volumen, porque aparece la idea del color plano, no el color mezclado, sino que yo identifico el volumen a partir de la sucesión de planos compositivos de color. Wow, infinidad de influencias en este sentido. Y llegamos a los que dentro de este marco van con una patita para un costado o para el otro. Ellos son los neoimpresionistas, también conocidos como divisionistas o puntillismo o puntillistas, y los post. Cézanne, Gauguin, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Son post-impresionistas, en tanto Signac y Seurat son puntillistas. Bueno, esta también es una obra que tiene por lo menos 30 bocetos. Él tardó 2 años en hacerla. Y lo que sucede en esta obra, lo que propone el puntillismo es la mezcla óptica, es del ojo. No hace falta que vos me pintes de naranja. A cierta distancia el espectador, si observa un rojo con un amarillo, mi cerebrito lo va a percibir como naranja. Entonces, se van a poner como muy científicos, porque el método científico también los atraviesa un montón a ellos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el descubrimiento del color, de los pigmentos. Y ellos se van a basar mucho en eso, en que el ojo es el que va a hacer la mezcla. La pincelada corta, una al lado de la otra, superpuesta, yuxtapuesta. Cézanne.
Cézanne es un capítulo aparte, Cézanne. Pero en la primera de las obras que vemos ahí, el monte, la montaña, Saint-Victoire, él lo que hace es trabajar la estructura del color a partir del valor. Recordemos que el valor es la luminosidad o la oscuridad que yo le puedo dar un color. Y él va a trabajar y avanzar sobre todo con eso, con toda la gama de tonos que puede llegar a tener un color. Y además es el que va a decir que el cilindro, el cono y la esfera están en todos los objetos, absolutamente en todos. Eso a mí me lo enseñaron en la facultad. Gauguin, que además de ser compañero en Arles de Van Gogh, él va a zarpar hacia otros lugares y va a traer otras formas de vivir y de hacer mundo, y también va a tener un impacto muy grande con lo que va a venir después, que van a ser las vanguardias del siglo XX, ni hablar del cubismo. Bueno, como les decía, Toulouse, el maestro de los afiches, está también muy vinculado a lo que es el Art Nouveau, que también comienza a sucederse, donde aparece esta línea tomada del japonismo, esta línea orgánica tratando de recuperar la naturaleza frente al avance tecnológico de la época. Y nuestro querido Vicente, porque para mí es Vicente. Bien, ahí vemos una obra que realizó al principio y hacia el final, porque él fallece en el 90. Entonces, vemos claramente cómo él está inmerso dentro de lo que es Corot y el realismo, y después encuentra su forma. Van Gogh va a ser el artista que va a usar el color de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque lo siente. Y el subjetivismo va a ser absoluto, más allá de ser él un personaje que de alguna manera padeció su humanidad, muy contrariado, pero él siempre va a estar buscándolo. Sobre todo lo vemos con toda la correspondencia que él intercambió con su hermano, hasta los sobres dibujaba, y él explicaba de qué forma iba a pintar, qué color iba a usar, muy atravesado justamente por eso. Hermoso, maravilloso, girasol. Entonces, ven cómo hay una... Él está muy influenciado por el japonismo, incluso él usa el negro como línea de recorte, pero es un recorte diferente, es el recorte de él. Y siempre esta paleta, sobre todo hacia el final, ácida, de amarillos, azulados, verdosos, con el complementario. Sobre todo lo vemos acá, de esos verdes, anaranjados y azules. Bien, algunos piensan que esta fue su última obra. Todavía no se sabe bien qué fue como... algunos dicen que se suicidó. Hay otras versiones de que había unos chicos jugando con un arma en el campo donde él fue y accidentalmente, pero como no se puede probar. Bien, dicen que esta fue su última obra como premonitorio. Hay algo muy interesante, no sé si notaron que en todas las obras del impresionismo se sigue manteniendo la línea del horizonte, que es bien académico, que esto viene del Renacimiento con la invención de la perspectiva, ¿no? Del hombre como centro del universo. Lo que sucede es que todo fuga hacia él. Acá lo que va a pasar es que va a estar invertida, con estos tres caminos que en vez de ir hacia allá, vienen para acá. Este es el último trabajo de él. Son unas raíces. Hermoso. Estaba, no me acuerdo ahora dónde fue que él estaba. En el hospicio. ¿Cómo? En el hospicio. Es después. En el hospicio. Sí, pero es después, me parece, ¿eh? Porque del internado se fue a otro lado, porque me parece como que se dio de alta él solo. Gracias. Bien, para ir terminando, Monet, este jardín que les digo que está en Giverny, como de una
una representación bastante fiel, ¿no?, de la realidad, porque yo identifico el puente, el agua, los reflejos. Termina él en su tiempo yendo hacia una síntesis y una abstracción muy interesante. Infinidad también de obra, donde comienza a aparecer otra situación, que va a ser un puente y una bisagra enorme hacia el siglo XX. Hermoso. Entonces, pienso si ese viaje tal vez pueda hacer que nosotros también nos conectemos con el arte actual, porque pensar que eso pasó hace 1000 años, es cierto, sí pasó a su tiempo, pero está bueno pensarlo de manera no lineal, como yo les decía al principio, porque uno ve, encuentra afiliaciones y vinculaciones entre el hoy y aquello, y seguramente nos permita poder entender o tener una mirada más amplia frente a Matisse, que es quien vendrá después, es uno de los padres del fauvismo y del expresionismo francés. Esta pintora, 1977, donde se retoma, se reinventa, se vuelve, se revisitan los temas, las dudas, las inquietudes. O Hockney, que en este trabajo fotográfico uno puede decir que el corte o lo fotográfico de esta representación podría llegar a tener una conexión con aquello. El cubismo, que prontamente va a suceder, la luz, el contraste, los planos, no desde lo compositivo u obvio del paisaje, pero sí de esta forma. La vibración del color, trabajos más actuales que tienen que ver con la tecnología, el glitch, que se usa tanto hoy como una herramienta en el diseño, pero hay un algo, ¿no?, entre el bodegón, que está tomado de la obra de Caravaggio, barroco, pero bueno, hay un revisitar y un cuestionar o volver sobre. O Richter, que trabaja los barridos y la síntesis del color, de la forma, en la composición. Otras maneras también de expresarse, la luz, el color, la persona, la naturaleza. Desde lo textil, desde los grafismos de León Ferrari, como uno también puede tejer otras tramas. Si pienso en la línea rota o poco controlada de un Degas o de un Toulouse-Lautrec, también puedo reflexionar sobre estos artistas. Y para terminar, está bueno pensar en que es cierto que uno puede observar, puede hacer, pero siempre es como el punto de partida, porque está la posibilidad de la posibilidad en lo que uno crea, ¿no? Que es recién el comienzo, es el proceso que uno no sabe a dónde lo va a llevar, y eso es lo interesante que tiene. Pero si es una mancha de color o si es una línea, bien, es solamente el comienzo para empezar a trazar otro mundo. Y decía muchas gracias. Se trabó, menos mal que se trabó en la última. De verdad, decía. Bueno. La famosa ley de Murphy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Veré si se las puedo responder. Muchas gracias. No, por favor. Yo te quería preguntar, vos usaste Sí. muchas veces
el término rapidez, Sí. cuando hablas del impresionismo. Sí. Eso tiene, me quedé pensando, más por las horas de final, en cómo capturar y transmitir, o qué vínculo tiene eso de la rapidez. Yo me imagino los cuadros, o las pinturas que capaz llevaban años antes, que representaban lo clásico, y esto en la rapidez es como, ¿a qué lo asocias? La espontáneo tiene que ver con la autenticidad, ¿qué tiene que ver? Totalmente, es la captura del instante, no es la pieza acabada, pulida, porque para eso yo puedo en mi taller, en mi atelier tranquilamente trabajar el valor, el pasaje y que quede. Ellos iban por lo contrario, porque eso ya estaba hecho, sino ¿dónde está la innovación y el quiebre de un movimiento frente al otro? Es romper un poco con lo que ya, si no es la reiteración, otra vez, lo histórico, otra vez. Entonces, esa vuelta de tuerca me parece que ellos lo tenían muy en claro. Entonces, respetar la percepción y lo atmosférico. Y en esa búsqueda es que se resuelve de esta manera. No estaban buscando si era bonito o si iba a quedar bien en la pared. Ellos estaban sintiendo la experiencia de poder plasmar una nueva percepción del mundo, que era acorde al tiempo que ellos estaban viviendo. Si no, es como, qué sé yo me puedo poner hoy como a pintar cubista, pero yo no soy cubista. No pertenece a mi momento histórico, ¿se entiende? Lo puedo tomar como un estudio de forma, porque uno aprende también en la copia, pero ellos no estaban buscando lo clásico, lo académico. Entonces, en esa búsqueda surgen estas manchas rápidas, casi hasta como violentas. Se siente como el impulso del cuerpo, ¿viste? Está el gesto, ese gesto es vital. No, de nada. ¿Por qué te parece que se dio en París? Bueno, porque creo que la ciudad, o sea, no nos olvidemos tampoco que venían de la Revolución Francesa, entonces venían aconteciendo un montón de contextos políticos, sociales, económicos que dieron justamente, porque no se puede entender ni un artista ni un movimiento sin el lugar. Entonces, tiempo y espacio van de la mano, o sea, no hay una comprensión de uno sin lo otro. Entonces creo que sí, que se fueron dando las condiciones con la revolución industrial, los avances tecnológicos, la invención de la cámara fotográfica, luego abrir el cine. O sea, había realmente un ritmo muy interesante. Y además creo que también, viste, que van como cambiando, así como en el Renacimiento con Florencia, Italia. El barroco desparramó un poco la cuestión y después Francia pasó a ser un poco como el lugar. Ni hablar en el siglo XX que todos viajan a París, escritores, músicos, el École de París y todo lo que sucede después, hasta las guerras mundiales, donde el polo, el foco, se va para Estados Unidos. Cambia de... Hoy no sabemos dónde está. Una pregunta, Sí. ¿Qué impacto tuvo, si tuvo, el movimiento impresionista en la pintura argentina? Bueno, va a llegar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque va a ser en este momento la primera mitad del siglo XX, con estas vanguardias donde van a viajar artistas argentinos a París. Se me ocurre Fader, uno que también trabajó el paisaje rural, el campo. No me acuerdo la técnica que usaba porque creo que mezclaba el pigmento con, voy a decir yeso, pero no es yeso. No me acuerdo, mala mía. Pero se me ocurre Fader. Creo que todos, de alguna manera, los artistas argentinos de mediados del siglo XX van y es como que coquetean por distintas corrientes, ¿no? Petoruti, cubismo. Hay como una suerte de gran escuela que es París, donde es para explorar. Y como que no se casan por ahí con un movimiento, sino que creo que lo sienten como parte de su formación. ¿Qué otra pregunta? Sí. Vos contaste que la primera exposición
Contaste que la primera Sí. exposición Independiente. tuvieron que hacerlo independiente porque no lo dejaban. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó, si es que se sabe, hasta que fue aceptado? Que yo, Van Gogh era un loco y ahora amamos a Van Gogh, ¿no? Sí, no, mira, Él no vendió un cuadro mira, cada uno, viste que yo dije que era un grupo heterogéneo. Por ejemplo, Manet le gustaba exponer su obra también en el Salón de Bellas Artes. O sea, era como que también especulaban un poco, ¿viste? Pero en su mayoría, al surgir el galerista, también eso hace que se genere otro tipo de mercado. No sé en cuánto tiempo, pero salvo Van Gogh, que no es cierto que no vendió ninguno, se sabe, sí, ya sé, pero está como, se sabe que uno sí, y después hay otros dos que, bueno, no sé, como que no está documentado, pero está expreso, digamos, en las cartas. Pero la mayoría les fue bien, tuvieron, o sea, resonaron, sobre todo ya hacia principios del 20. También venían de familias un poco acomodadas, ¿no? O sea, no es que, bueno, Toulouse-Lautrec, que además él nació con una condición y encima tuvo un montón de accidentes, era muy bajito, tenía problemas de crecimiento y eso hacía también que él se sintiera muy marginado de la sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, tenía como, ¿cómo se dice? Económicamente, si bien podía, digamos, contar con la ayuda de sus padres. También va a pasar después con Matisse, que Matisse viene de una familia de fabricantes de alfombras. Pero bueno, capaz que algunos se me pasa y... Bueno, sí. Daría la impresión de que la pintura, digamos, la pintura al cuadro, empieza a ser amenazado por una nueva disciplina artística que son las instalaciones. Hoy, en realidad... Ahora, sí, de la década del 70, de la década del 70 para acá. Y eso no nos lleva a pensar de que la pintura entre en una fuerte decadencia. Yo creo que la pintura como tal siempre va a estar. Igual que el dibujo tradicional, el grabado y la escultura. Pero tiene que ver un poco con el momento en el que también se está viviendo. El tema de las instalaciones y de los happenings surge a partir de los 60, 70. Y hoy por hoy uno lo ve ya en todos lados. O sea, uno va a un museo y la tecnología de alguna manera también agobia un poco, ¿no? Yo siento como que a veces que es como que tiran toda la carne en el asador. Pero bueno, se centra más en esto de la experiencia, de que la obra te atraviesa, es la búsqueda de estar en un entorno o en una sala donde el sonido, la luz, de alguna manera te rodea y vos formás parte de esa obra. Porque la primera mitad del siglo XX también va a surgir con mucha fuerza el arte conceptual, con Duchamp y con Magritte. Amo Magritte. Entonces, lo que va a suceder es que se van a preguntar qué es la obra de arte y si el espacio donde la obra de arte está es el que condiciona esa obra de arte. Entonces, se empiezan a jugar un montón de otras cuestiones y le van a pasar la pelota al espectador, en el sentido de que es el espectador el que va a terminar y completar la obra de arte, porque es el espectador la obra de arte. Esto es una excusa. ¿Para qué? Para que vos sientas, para que te preguntes, para que puedas reflexionar. Pero la obra de arte sos vos que fuiste, la criticaste, bien o mal, la compartiste y te quedaste craneando, rumiando, pensando. Eso es más o menos un poco lo que se busca. No en sí lo que está puesto, porque además es efímero, si no hay un registro fotográfico de eso,
porque comienza a darse eso, que la obra es el espectador y no la obra en sí. ¿Se entiende más o menos? Entonces, llevado hoy, siglo XXI, ni hablar. Pero es viejo esto, ¿eh? Te hablo 1920 y tantos. Esto del arte conceptual, no de la instalación. Bueno, muchas gracias, Moira. De nada.